Hemos mandado telescopios al borde del universo observable. Hemos pisado la Luna. Tenemos fotos de la superficie de Marte, de los anillos de Saturno, de una galaxia a 13.000 millones de años luz de aquí. Y sin embargo, hay un lugar en este planeta, ahora mismo, bajo tus pies, que nadie ha visto jamás. No estoy hablando de una cueva perdida. No estoy hablando de una selva remota. Estoy hablando del océano. Ese que cubre el 71% de la superficie de la Tierra, ese en el que vivimos gracias a él. Y tenemos mejores mapas de la Luna que del fondo marino. Hoy te voy a contar por qué eso es así, y lo que hemos encontrado en el poco trozo que sí hemos explorado, te va a quitar el sueño. Primero, pongamos esto en perspectiva. Cuando digo que el 80% del océano no está explorado, mucha gente piensa, bueno, explorado, pero al menos lo tenemos mapeado, ¿no? No. El mapa más detallado que tenemos del fondo del océano tiene una resolución de unos 5 kilómetros por píxel. Eso significa que una montaña submarina del tamaño del Everest podría estar ahí abajo y nosotros simplemente no la veríamos. El mapa de la Luna tiene una resolución de 7 metros por píxel. Estamos hablando de una diferencia de 700 veces. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en 2024 sepamos más del espacio que del planeta en el que vivimos? La respuesta es más interesante de lo que imaginas. El espacio, aunque está increíblemente lejos, es vacío. La luz viaja bien en el vacío. Los telescopios funcionan en el vacío. Mandar una señal de radio al espacio, fácil. El océano, en cambio, es todo lo contrario. El agua absorbe la luz casi por completo. A 200 metros de profundidad ya no llega ni un fotón de luz solar. La presión a grandes profundidades es equivalente a tener 50 aviones Jumbo encima tuyo. ¿Y las señales de radio? El agua las bloquea completamente. Explorar el fondo del océano es, técnicamente hablando, más difícil que explorar el espacio. Y eso explica todo lo que viene después. Hay un lugar en el Océano Pacífico que se llama la Fosa de las Marianas. Y si no la conoces bien, lo que te voy a contar ahora mismo va a cambiar cómo ves el planeta. El punto más profundo que conocemos se llama Challenger Deep. Está a 11.034 metros bajo la superficie. ¿Cuánto es eso en la práctica? Si cogieras el monte Everest y lo hundieras en el Challenger Deep, das on his edge. Todavía le quedarían más de 2 kilómetros de agua encima. Ahí abajo, la presión es más de 1000 veces la presión atmosférica que sientes ahora mismo. Una lata de refresco normal se aplastaría instantáneamente como si fuera papel de aluminio. ¿Y sabes cuántas personas han llegado al Challenger Deep en toda la historia? Menos de 20. Al espacio han llegado más de 600 personas. A la cima del Everest han subido más de 10.000. Al punto más profundo del océano, menos de 20 seres humanos en toda la historia de la humanidad. Pero lo más alucinante no es lo que hay de camino hacia abajo, es lo que encontramos cuando llegamos. Imagínate que mandas una cámara al fondo del Challenger Deep, donde hay oscuridad total, presión brutal, temperatura cercana al cero. ¿Qué esperarías encontrar? Nada, ¿verdad? O casi nada. Pues en el año 2020, una expedición científica bajó cámaras al fondo de la fosa de las Marianas y encontraron peces, snailfish, nadando tranquilamente a más de 8.000 metros de profundidad, como si tal cosa, organismos vivos, en un lugar donde la presión debería aplastar cualquier célula, donde no hay luz, donde prácticamente no hay comida. Y no solo sobreviven, prosperan. Pero eso no es lo más raro que vive ahí abajo. ¿Has oído hablar de las fuentes hidrotermales? En los años 70, científicos descendieron a las dorsales oceánicas y encontraron algo inesperado. Grietas en el fondo marino de las que salía agua a 400 grados centígrados. 400 grados. El agua no hierve ahí abajo porque la presión es tan brutal que el punto de ebullición se dispara. Pero es agua casi tan caliente como lava. Y alrededor de esas grietas, vida en cantidades increíbles, cangrejos yeti cubiertos de bacterias, gusanos tubulares de 2 metros, camarones ciegos que ven la radiación térmica. Toda esa vida no depende del sol, no necesita fotosíntesis, sobrevive gracias a la quimiosíntesis.
Antes de este descubrimiento, los científicos creían que sin luz solar la vida era imposible. Tuvieron que reescribir los libros, y eso es exactamente por lo que la NASA está tan interesada en las lunas de Júpiter y Saturno. Porque si la vida puede existir en el fondo oscuro de nuestros océanos, ¿por qué no podría existir bajo el hielo de Europa? El océano nos dice que la vida es más resistente de lo que imaginamos, y apenas hemos rascado la superficie. Ahora te voy a hablar de algo que quizás no hayas visto en ningún otro sitio, porque el océano no deja de sorprendernos cada año, cada expedición. En los últimos años, las expediciones científicas han documentado miles de nuevas especies marinas, organismos que nadie había visto nunca. Y no estamos hablando de bacterias microscópicas. Estamos hablando de pulpos de 2 metros descubiertos en aguas profundas del Pacífico, de esponjas de cristal que llevan vivas más de 10.000 años en el fondo del océano Antártico. Son posiblemente los animales más viejos del planeta, de peces con dientes transparentes que no reflejan ninguna longitud de onda de luz, haciéndolos prácticamente invisibles en las profundidades. Piensa en eso un segundo. Hay entre 700.000 y 1.000.000 de especies en el océano que ni siquiera sabemos que existen. Para contexto, hemos catalogado alrededor de 8,7 millones de especies en todo el planeta, y en el océano que ocupa el 71% de la Tierra, puede que nos falte casi 1 millón por descubrir. ¿Cuántas de esas especies podrían tener compuestos útiles para la medicina? ¿Cuántas podrían revelar algo sobre el origen de la vida en la Tierra? No lo sabemos, porque no hemos llegado. Y hay otra cosa que me parece absolutamente fascinante. El océano no solo tiene vida que no conocemos, tiene geografía que no conocemos. Hay montañas submarinas, los llamamos montes submarinos, de las que apenas tenemos constancia. Se estima que hay más de 100.000 montes submarinos en el fondo del océano, y hemos explorado en detalle menos del 1%. Algunos de esos montes son más altos que los Alpes, y están ahí, en silencio, en la oscuridad, sin que nadie los haya visto jamás. Hasta ahora te he hablado de lo increíble, de lo misterioso, de lo maravilloso, pero hay otra cara de esta historia que necesitas conocer. Estamos destruyendo algo que ni siquiera conocemos. La pesca de arrastre es una técnica que consiste en arrastrar redes gigantes por el fondo del mar. Es increíblemente eficiente para pescar, y también es literalmente como si pasaras una excavadora por un bosque tropical para cazar un conejo. Esos montes submarinos que mencioné, esas comunidades de criaturas únicas alrededor de fuentes hidrotermales, esas esponjas de 10.000 años de antigüedad, una sola red de arrastre puede destruirlos en minutos. Se calcula que la pesca de arrastre afecta a más de 1.800 millones de hectáreas de fondo marino cada año. Y el plástico. En el año 2019, James Litter bajó al Challenger Deep, al lugar más profundo de la Tierra, a 11 kilómetros de profundidad, y encontró una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico, en el lugar más remoto, más inaccesible, más aislado del planeta. Estamos contaminando algo que ni siquiera hemos visto aún, pero hay algo que me genera esperanza y quiero contártelo antes de terminar. En los últimos 10 años, la tecnología para explorar el océano ha avanzado más que en los 100 años anteriores. Los rovers, los robots submarinos controlados a distancia, ahora pueden llegar a profundidades que antes eran imposibles y pueden transmitir vídeo en alta definición. Hay proyectos como Seabed 2030, una colaboración entre la Fundación Nippon y la JEPCO, cuyo objetivo es tener mapeado el 100% del fondo oceánico para el año 2030. En 2017 tenían mapeado el 6%. Hoy, mientras grabamos esto, llevan más del 25%. Es la mayor empresa cartográfica de la historia humana. Y está ocurriendo ahora mismo. Seabed 2030. El proyecto para mapear todo el océano antes de 2030. Y hay algo más que me parece poético. Cada vez que mandamos un ROV al fondo del océano, cada vez que bajamos una cámara al abismo, siempre encontramos algo que no esperábamos. Un nuevo tipo de criatura, una formación geológica desconocida, un ecosistema que no debería existir. El océano lleva miles de millones de años guardando secretos y nosotros acabamos de empezar a hacer las preguntas correctas. Así que la próxima vez que mires el mar,
Que estés en la playa o en un barco y mires hacia el horizonte, recuerda que lo que ves es solo la superficie. Debajo hay montañas más altas que el Everest, criaturas que brillan en la oscuridad, ecosistemas que nadie ha visto y respuestas a preguntas que todavía no hemos sabido hacer. El mayor misterio del universo no está en las estrellas, está aquí, bajo el agua, en nuestro propio planeta. Ahora te quiero hacer una pregunta para los comentarios. Si pudieras bajar al fondo del océano y encontrar una sola cosa, una criatura, un lugar, una respuesta, ¿qué elegirías ser? Déjalo abajo. Me muero de curiosidad por leer las respuestas. Si este video te ha volado la cabeza tanto como a mí me vuela cada vez que investigo este tema, ya sabes qué hacer. Dale al like, suscríbete y activa la campana, porque la próxima vez que volvamos aquí, te voy a contar algo sobre el próximo tema que va a dejarte igual de flipado. ¡Hasta la próxima!